En la hora de la verdad y con el patrocinio del Banco Popular, siempre se puede, somos Grupo Aval, llega el editorial de Fernando Londoño. Los últimos acontecimientos que se han desencadenado en los Estados Unidos con respecto al crecimiento exponencial de los cultivos de coca y de amapola y de marihuana en Colombia nos obligan a algunas reflexiones de la mayor importancia. Entre otras razones porque en la época a la que nos vamos a referir, de esa época hasta hoy, ha pasado exactamente el término de una generación. Don José Ortega y Gasset, gran filósofo español cuya cercanía nosotros no hemos ocultado nunca, decía que una generación, después de hacer estudios, él era un gran historiador, después de hacer estudios históricos, una generación es un término de 20 años. Y han pasado exactamente 20 años desde esa vergüenza. 20 años en la que muchos de los jóvenes de hoy o no habían nacido o estaban tan niños que jugaban al balón y no tenían la menor idea de lo que estaba ocurriendo en nuestro entorno. Por eso es tan importante que volvamos la mirada atrás, que no perdamos de vista lo que significaba entonces la desertificación y lo que va a significar la que se viene, si en lugar de la petulancia y la estupidez de los ministros del despacho encabezados por el ministro Villegas, no se toma la senda humilde y heroica de combatir seriamente el narcotráfico. Hace 20 años, queridos oyentes, para que lo recordemos los que son de mi generación y para que lo sepan los más jóvenes, el gobierno de los Estados Unidos nos quitó la certificación, porque no hacíamos nada para enfrentar el narcotráfico. Entre otras razones, porque teníamos un presidente, en últimas, narcotraficante. El Cartel del Norte del Valle, con sus enormes inversiones, porque inversiones eran, en la campaña de Ernesto Samper, lo eligieron presidente de la República cuando estaba en competencia con Andrés Pastrana. ¿Qué sucedió entonces? Que empezaron los rumores de que efectivamente habían entrado capitales muy sucios a la campaña de Ernesto Samper en cantidades enormes, gigantescas, que pudieron transformar a través de una campaña publicitaria gigantesca y de despliegue de medios, pudieron transformar una derrota en una victoria. Pues eso se pudo comprobar. Y se comprobó con plena prueba judicial. El doctor Fernando Botero, que era ministro de Defensa, fue puesto preso por su aparente complicidad. Él había sido el gerente de la campaña en todo este proceso y tuvo el valor, la entereza y le prestó al país el enorme servicio de admitir la verdad. Sus declaraciones quedaron en constancia de una indagatoria de cerca de 900 páginas que son un proceso histórico contra toda aquella generación, contra esa forma de hacer política y especialmente contra el gobierno corrupto de Ernesto Samper Pizarro, que entre otras razones, que entre otras circunstancias, perdió la visa para los Estados Unidos. Tal vez algunos de ustedes, queridos oyentes, se sorprendan cuando les recuerde, porque lo habrán olvidado o porque no lo supieron, que Ernesto Samper no puede entrar a los Estados Unidos porque no tiene visa. Y no tiene visa por falta de medios para viajar en Avianca, sino que tiene visa porque está castigado por el gobierno de los Estados Unidos por su cercanía con los carteles de la droga, es decir, por narcotraficante. ¿Qué significaba eso para la Colombia de entonces? Estar desertificada por el gobierno de los Estados Unidos. Certificaba que no había ninguna manera de cooperación con el gobierno de Colombia, que no había ningún respeto por el gobierno de Colombia, que nuestros productos eran sospechosos en las aduanas de los Estados Unidos cuando los Estados Unidos representaban un volumen demoledor gigantesco de nuestras exportaciones totales y de nuestras importaciones. Mostrar el pasaporte de Colombia en las aduanas de los Estados Unidos y en las del mundo entero
porque esto se contagia por todas las aduanas y por todos los centros de migración del mundo entero, era una verdadera vergüenza, la vergüenza de ser colombianos. De manera que consecuencias políticas las teníamos gravísimas, consecuencias económicas de la mayor significación, consecuencias morales demoledoras. ¡Qué vergüenza era ser colombiano! Eso se pudo revertir gracias a la tarea magnífica que en ese sentido hizo el hoy expresidente Andrés Pastrana, que logró recuperar nuestra honra y que hizo un acuerdo con los Estados Unidos para que los Estados Unidos apoyaran nuestra lucha contra el narcotráfico, que es en la que estamos empeñados desde entonces. Esto ha sido una lucha muy dura, muy difícil. Los 4 años del presidente Pastrana batiéndose contra los bandidos de las FARC y contra los narcotraficantes fueron años que los colombianos quisiéramos olvidar por sus niveles de violencia y por la decadencia que en todos los órdenes mostraba la República. Vinieron los años del presidente Álvaro Uribe, 8 años de lucha permanente contra el narcotráfico, en unos años con mejor éxito que en otros, pero dentro de un proceso que llevó los cultivos de la cocaína, los 145.000 hectáreas con las que quien les habla se encontró en el momento en que asumió las responsabilidades del Ministerio del Interior y de Justicia, 145.000 hectáreas, repetimos, para terminar el gobierno y en los comienzos de este gobierno de Juan Manuel Santos en 42.000 o 43.000 hectáreas de coca sembrada certificadas por los satélites que no se equivocan. Fue una lucha tremenda. Fueron extradiciones continuas y masivas de estos bandidos. Fueron bombardeos a sus campamentos. Fueron extinciones de dominios decretadas y practicadas sobre los bienes de la mafia, es decir, una lucha integral contra ella. Y volvimos a estar certificados. Y volvimos a tener honor, y volvimos a tener relaciones comerciales con los Estados Unidos hasta el punto de que nos admitieron a unas discusiones y celebraron con nosotros un tratado de libre comercio, que está vigente y abierto a nuestra iniciativa, una iniciativa que no llega porque no tenemos líder, no tenemos director de orquesta, no tenemos gobierno, no tenemos nada, y hemos perdido nada menos que la oportunidad de penetrar el más grande mercado del mundo, que es el de los Estados Unidos, del cual viven, por ejemplo, los chinos. 1.000 millones de chinos viven del comercio con los Estados Unidos, y nosotros no hemos sido capaces de hacer nada, porque tenemos este gobierno maldito, ineficaz, incapaz y corrupto. Tanto que empezaron a multiplicarse otra vez los cultivos de coca, hasta que llegaron a esta cifra que tienen a los Estados Unidos no solamente molestos, sino alarmados y estupefactos. ¿Cómo es posible que en los últimos años del gobierno de Santos, mientras hacía supuestamente un tratado de paz que le mereció el Premio Nobel de la Paz, nos llenábamos de coca, que es el combustible que alimenta todas las guerras, como lo dijera felizmente el presidente Uribe en alguna intervención suya? Pues los Estados Unidos empezaron a mandar razones. Recibieron a Santos en la Casa Blanca, lo recibió el presidente Trump, y en lugar de darle espacio para ponerlo en una silla, en un tête-à-tête, como una reunión de hombres de Estado, lo sentó en una mesa a que rindiera cuentas sobre el aumento de los cultivos de coca. Y Santos, que no entiende nada distinto de su capricho y de su ambición y de su concupiscencia de poder y de dinero, no hizo nada distinto de dar unas declaraciones que es con lo que él cree que llena todas las aspiraciones de un pueblo por tener un gobierno, y las aspiraciones del mundo porque haya un gobierno respetable en una democracia respetable como lo fue la democracia colombiana. No hizo nada. Y entonces, como no hacía nada, el presidente Trump le mandó a Pence, el vicepresidente, para que se lo dijera, y Santos tampoco entendió. Y entonces se lo dijeron desde el Congreso de los Estados Unidos en un primer debate que Santos tampoco entendió. Y llamó personalmente a Trump para darle su
pésame y su sentimiento de solidaridad por la tragedia del huracán Harvey que causó tan graves daños en la estructura de Texas y en varias de las ciudades importantes de los Estados Unidos, en Houston sobre todo. Pues aprovechó Trump para decirle qué hay de los cultivos de coca, qué hay de este problema. Y Santos siguió sin entender o siguió sin importarle y mandaba al payaso que tiene de vicepresidente, al general Coca Naranjo, a que diera declaraciones diciendo que la erradicación era una maravilla y que eso estaba progresando enormemente. Y no entendían. Hasta que finalmente, después de otro debate en el Senado de los Estados Unidos, donde le dijeron a Colombia lo que le tenían que decir, aparece Trump con una resolución donde amenaza a Colombia con la desertificación. Es decir, hemos vuelto en el reloj de la historia 20 años atrás. Una generación perdida. Y estamos en lo mismo que estábamos hace 20 años, en la inminencia de una vergüenza inmensa, de unas decisiones que tienen un costo económico gigantesco y un costo político y moral mucho más alto. Colombia, otra vez, desertificada. Exportamos lo mismo que exportábamos hace 60 años y vivimos de lo mismo de lo que vivíamos hace 20 años, de la cocaína. Y por eso el desempleo no crece en las regiones apartadas del país, porque todas tienen pleno empleo a punta de coca, de un negocio maldito que arruina a la nación y que es el origen del contrabando que está destruyendo nuestras fábricas, que está liquidando el esfuerzo productivo de los empresarios colombianos. Señores, hemos vuelto 20 años atrás en el reloj de la historia. Estamos a punto de la desertificación de los Estados Unidos. Ese es el resultado más ostensible del gobierno de Santos. Y por eso, la prensa santista, enmermelada, la prensa arrodillada, los periódicos importantes, los noticieros importantes no hacen mérito de esta noticia, sino de las declaraciones de Villeguitas, el lamentable ministro de Defensa que tenemos, insultando a los Estados Unidos y diciéndole que se ocupen mejor de la frontera que tienen con México para que no dejen entrar cocaína y que no se preocupen tanto por Colombia. Insolentes, además de bandidos. Insolentes, además de torpemente arrogantes. Insolentes, eso es lo que somos, una generación perdida, un país a las puertas de una desertificación y los que son tan viejos como yo lo recuerdan. Y los que no lo son tantos tienen de eso noticias más o menos claras. Los jóvenes no saben lo que va a pasar con una desertificación de los Estados Unidos. El colmo de la vergüenza y el colmo de la miseria. A eso nos conduce el gobierno del presidente Santos, y eso significa el que hayamos perdido enteramente una generación.